nuestro amado pastor Serafín Contreras, porque el tema de hoy las trae. El tema de hoy es acerca de las finanzas, ¿ok? Entonces, vamos a invitarle para que nos traiga temas sin resolver en las iglesias cristianas, en este caso las finanzas. Pastor Serafín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias, Débora, por este tiempo de poder estar junto con ustedes. Realmente, bueno, la idea que salió de Débora de tocar temas sin resolver me gustó, porque realmente hay un montón de temas que no las hemos resuelto. Y nosotros como iglesia estamos puestos para resolver los temas. No resueltos y que traen también, lastiman a la iglesia, pastor. Lastiman a la iglesia e incluso dan un mal testimonio a la gente de afuera. Entonces, si estamos llamados para hacer luz y estamos trayendo sombras, eso ya es un poquito complicado. Pero a lo largo de la historia de la iglesia ha sucedido eso, temas sin resolver. Y por eso es que nuestro desafío es conocerlos y ver cuándo y quién. Alguien tiene que empezar en algún momento a resolverlo. Por ejemplo, en el caso de la reforma, un montón de gente antes vio las cosas que no estaban bien con la iglesia, que estaban bajo Constantino, y empezaron a hablar, y esto tiene que resolverse. Y ahí fue donde comenzó toda una reforma que jamás ellos se imaginaron. Que la reforma no solamente iba a reformar la iglesia, sino que iba a reformar el mundo. Porque ya hemos encontrado, como lo dice César Vidal en su libro El legado de la reforma, libro que les recomiendo que lo consigan, es como el impacto de los principios de la reforma basados en la escritura dividió el mundo en países desarrollados y en países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque los principios de Dios son eternos. Y creo que se está dando el tiempo y el escenario para una nueva reforma, definitivamente. Y hay muchas cosas que reformar. Pastor, ¿de qué depende ser parte de una reforma? Depende de primero darse cuenta, algo no está bien. En segundo lugar, lo que no está bien no tiene base en la escritura. Y si no tiene base en la escritura, ¿qué es lo que la escritura dice que sí? Y entonces uno saca a flote eso y es volver lo que hicieron los reformadores. Solo escritura, sola fe, sola gracia. O sea, es decir, tenemos que volver a las sendas antiguas. Y entonces descubrimos que muchas cosas son estructurales, pero no son espirituales. La lucha siempre es entre lo espiritual y lo estructural. No estoy diciendo con esto que lo estructural es malo. El problema es cuando la estructura supera el espíritu. Porque la estructura fue hecha para servir al espíritu. Wow. Pero cuando la estructura gobierna al espíritu, apaga al espíritu y hace a un lado la escritura, o como decíamos el viernes pasado, tenemos una doble moral, algo comienza a morir. Y eso es lo determinante. Todo tiene que ver con un balance. Un balance. Todo tiene que ver con un El balance. Señor se lo dijo a Josué, no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, mantenga el balance. Claro, para el ser humano es más fácil ir a los extremos que ir al balance. Porque es que el balance exige de mí ir a la escritura, profundizar lo que la escritura dice, aplicarlo en mi vida, y no lo puedo compartir hasta que no sea parte de mi vida, y todo eso es un trabajo. Entonces, exacto, es mejor irme a los extremos donde no tengo que aplicar nada. Y vamos a hablar acerca de las finanzas, pastor. ¿Qué tema no se ha resuelto en las finanzas? Y vamos a hablar de las dos partes. Exacto. De las personas y de la iglesia. Sí, porque están íntimamente unidas, pero también en algún momento se separan con una doble moral, que fue lo que tocamos la vez pasada. Creo que Dios nos está llevando a un punto de encuentro, porque nos hemos desencontrado. En Génesis 32, 24 al 32 habla de cómo Jacob peleó con el ángel y tuvo una lucha fuerte,
Y ahí hay algunas cosas que tenemos que entender. Muchas veces en nuestra vida, cuando la estructura toma el lugar de lo espiritual, entramos sin darnos cuenta en una lucha con Dios. Porque Dios siempre va a mantener sus principios firmes. Él no va a negociar ningún principio. Y Dios comienza primero con lo que se llama la lucha sutil del corazón. Cuando yo me comienzo a salir de los principios de Dios, yo siento una lucha, pero es sutil, es un susurro, algo que me dice, no está bien, corrige, haz esto, eso no puede seguir así, y está allí con la sutileza tratando de convencernos. Pero nuestra obstinación es tan fuerte que Él nos lleva luego a la segunda, que es una lucha notoria. Y la lucha notoria es que lo que primero comenzó con un susurro, el Señor comienza a usar la palabra para nosotros, pero uno sabe, como creyente o como líder, que la palabra que nos está confrontando no es para compartírsela a nadie y menos para predicar. Es Dios diciendo, oye, te estoy hablando. Wow. Entonces, sigue mi obstinación y Él me lleva entonces a una lucha pública, donde empiezan a suceder eventos y empiezo a luchar con personas, pero es que detrás de las personas hay alguien más que me está sacudiendo el piso. Entonces, todavía la obstinación puede ser tan grande que viene entonces una lucha directa, como lo que tuvo Jacob en Peniel, donde el ángel peleó cara a cara con él. Y mire, la lucha fue tan fuerte que duró toda la noche, hasta que al fin Jacob fue herido, pero uno encuentra que algo pasó en la vida de él. Le cambiaron el nombre, le dijeron la ruta es completamente distinta. Y aquí es donde venimos al asunto financiero. Pero antes de tocar las finanzas, necesito que veamos un poquito el trasfondo, porque es que las finanzas están ligadas a otras cosas. En primer lugar, vamos a hablar en esta tarde de lo que se llama integridad en 3 dimensiones. Hay 3 dimensiones claves en cuanto a la integridad. Segunda de Samuel 22-26 dice, con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad. Ese pasaje me gusta. O sea, Dios dice, lo que aquí el autor de Samuel dice es, Señor, tú te muestras fiel con el que es fiel y a los íntegros les muestra integridad. Ahora, ¿qué es integridad? Bueno, aquí hay otro pasaje. En cuanto a ti, dice, este pasaje es largo y lo divide en 2 partes. En cuanto a ti, dice el Señor, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces, o sea, solo entonces, estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, note esa palabra, sin embargo, es una palabra puente. Si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos, los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, y vamos a encontrar que el dinero puede llegar a ser un dios. Sí. Entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror y preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Ya hay partes del mundo donde eso está pasando, como Europa, donde templos son cerrados y hoy son restaurantes, hasta mezquitas o bares. Y la respuesta será porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto,
y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón, el Señor les envió tantas calamidades. Este es un pasaje fuerte. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿qué es integridad? ¿Integridad qué es? ¿Es perfección? No. Es honestidad y vulnerabilidad. Eso es integridad. La palabra integridad viene de íntegro. Cuando uno habla de la harina integral, dice que está en completa, pero cuando le sacan la fibra para hacer pan blanco, por ejemplo, ya dejó de ser íntegro, porque se dividió, se le sacó un elemento que era vital. Entonces, yo puedo perder mi integridad si no soy completo como Dios quiere que yo realmente lo sea. Porque si no, algo valioso se va a perder. Cuando hablamos de integridad en 3 dimensiones, ¿a qué nos referimos? Hay 3 elementos en los que tenemos que cuidar mucho nuestra integridad, o sea, ser completos. La primera es la doctrina. No podemos sacrificar la doctrina. La doctrina tiene que ser completa, como Dios lo dijo. No puedo modificarla, porque si la modifico pierdo integridad doctrinal. El segundo elemento es el ministerio. El ministerio que Dios me ha dado tiene que ser completo. Yo tengo que saber para qué Dios me llamó, por qué Dios me dotó para algo y no tengo que estar dividido haciendo una cosa y otra y otra y otra y otra. Eso es perder integridad, porque soy como el hombre de las 100 manos, no. Wow. Y entonces tengo que saber para qué Dios me llamó. Y en tercer lugar, las finanzas. Las finanzas tienen que ser íntegras. Ahora, cada una de estas 3 se divide en 3. O sea que la doctrina debe tener 3 puntas, el ministerio 3 puntas y las finanzas 3 puntas. Por eso es que no quise hablar de finanzas sin presentar todo el paquete porque están íntimamente ligadas. Vamos con la doctrina. Sí, ajá, dime. ¿Puede ponerme la anterior, la diapositiva anterior a esta? Integridad es honestidad y vulnerabilidad. Exacto. Una pregunta, ¿puede los problemas dentro de la iglesia comenzar o agravarse por la falta de que el pastor no quiera mostrarse vulnerable o los líderes? Exacto. Porque como integridad no es perfección, integridad muchos creen que integridad es la persona santa, pura, que no comete ningún error. No, porque no existe esa persona. No existe esa persona. No hay nadie perfecto, nadie. Somos humanos. ¿Por qué se nos ha enseñado tan mal en años anteriores, donde el pastor no tenía ni siquiera que ir a consejería porque eso le iba a restar, no lo sé, importancia, autoridad? Porque por mucho tiempo, especialmente desde la Edad Media, cuando Constantino absorbió la iglesia, creó lo que fue la casta sacerdotal, donde los sacerdotes eran vistos como, pues, dioses. Todavía, hoy hay un líder de una iglesia muy popular donde se le besa el dedo y el anillo y todo eso, pero también lo hay dentro de nosotros. Oh, sí. Porque se ha construido mucho los pedestales. Lo importante es, ni Jesús se puso en un pedestal siendo el Hijo de Dios. Wow. Él dijo, vino fue a servir. O sea, eso no lo aprendemos de Jesucristo porque Él fue siervo. Pero la religión nos ha llevado a poner pedestales. Entonces es el reverendo, el ministro, el apóstol o el pastor y los demás están por debajo. No, a mí me encanta lo que dijo el doctor Ted Roberts. Al pie del Calvario el terreno es plano. No hay colinas. El único que se levanta es Jesucristo. Entonces, cuando yo como líder o como padre cometo un error y soy capaz de decir, perdónenme, pequé, fallé, eso es integridad.
Wow. porque soy lo que soy. Wow. Entonces no es no caer, es que caigo y digo, caí. Y fue todo mi error, fue todo mi pecado. Y cuando uno se pone así, uno está diciendo, aquí estoy yo, vulnerable. Eso es maravilloso.